Mi nombre es Agni Humitzayo Arriaga González. Este video es para teoría política. Es una materia optativa. Mi libro, que es para trabajo final, es Tiempos líquidos del sociólogo Bauman. En este libro está catalogado por 5 capítulos en los cuales se habla de la sociedad líquida. ¿Por qué la sociedad líquida? En palabras de Bauman, existen los 3 estados más reconocidos en la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. La tesis en la cual basa su ideología es líquida, simulando que al principio de las sociedades existían estructuras sólidas, instituciones sólidas. Aquí se refiere con sólidas que sean permanentes, que sean estables, que den seguridad a la sociedad, entendiendo que el Estado es una sociedad quien crea para cubrir sus necesidades. Pero llegamos a un punto donde el Estado ya no cumple esas necesidades y los ciudadanos han perdido el interés de mantener el Estado. Bien, actualmente tenemos mucha necesidad como sociedad en general por consumir libros o charlas en las cuales se menciona una superación personal. Personal significa en este tiempo individualismo. La teoría de Augusto Comte, Aristóteles, en crear una familia como la base de la sociedad, en la cual tienes que fomentar una agrupación individual o más bien conjunta, en la cual, por ejemplo, los romanos tenían un balance bastante grande del pater familias y las responsabilidades que éste tenía. Ahora solamente importamos nosotros. Si nosotros somos los únicos que importamos, entonces entendemos que toda esta ideología se basa desde la parte de la apertura al mercantilismo. En el siglo XIV, cuando se abren los mercados, se dejan de ver tanto las estructuras sociales, la familia, y se empieza a ver un interés económico. Se crea una idea en la cual nosotros tenemos miedos como personas. En las ciudades se ve muy claramente cómo existe esa diferencia con los forasteros. Las personas que se encuentran en los pueblos aledaños a las ciudades creen que tienen mayor posibilidad si vienen a la ciudad porque hay más alternativas de trabajo. Pero llegando a la ciudad se encuentran con un balance de inseguridad. La inseguridad se puede visualizar bajo etapas y cómo se pueden corromper estas barreras de muros que ahora ya no son como en la antigüedad, eran murallas enormes, palacios en los que la seguridad estaba dentro y la inseguridad afuera, sino que son pequeñas colonias donde, para sentirse seguros, aparte de contratar policías, seguridad pública, privada, o armarse como tal, o contratar algún servicio de artes marciales, estar al tanto con armas de protección personal, creamos una inseguridad propia y que a la vez podemos, por el miedo que sentimos, llegar a utilizar esos medios para atacar a alguien que tal vez no lo estaba haciendo hacia nosotros. Bueno, el balance de este problema nos dice Bauman que es necesario darle a la sociedad pequeñas dosis y solamente podemos hacer un manejo de 2 dosis. Uno es cuando está una población y esa población se vuelve homogénea con los balances circulares de pobreza que ya conocemos. Siempre donde hay riqueza está el círculo de pobreza, por ejemplo Santa Fe en México, Polanco igual en México, donde toda la población interna o una agrupación se parece y alrededor pues hay pobreza. Hay fábricas, hay zonas de desprestigio, por así decirlo, en las palabras de Bauman. Si bien primero se crea la homogeneidad, después lo que se intenta es meterle la necesidad de convivir con otras personas. Estas personas que no encajen en su vínculo social económico. Esto es lo que sucedió en Polanco cuando se mete el metro. Cuando inicia el metro
la zona de Polanco era algo muy rechazado, pero con el tiempo ya fue aceptado. De hecho, es la mano de obra más barata y convencional para la zona de Polanco. Y también Santa Fe y todas las zonas que se consideren de un nivel socioeconómico alto. Un tercer balance que tiene Bauman dentro de sus capítulos es la democracia. Si bien tenemos personas que viven en una utopía en la de balances o miedos internos que solamente los esconden al crear una apariencia, por ejemplo, si te sientes incómodo contigo, tendrás que adelgazar para realmente ser atractivo. O tienes que usar tal crema o ir a tal club social en el cual te sientas identificado. Muy bien, la parte de democracia nos dice Bauman que no es necesario que se haga tan factible ante el público el votar. ¿Por qué? Porque hay personas que siempre tuvieron la posibilidad de hacerlo. Y si las personas en general no lo podían hacer, entonces estos serían los minusválidos que necesitarían realmente votar. O tendría que ser una homogeneidad completa en la cual se pudiera dar las mismas circunstancias para todos y ahora sí estos votaran, porque el hecho de dar el voto hacia todos no garantiza que exista una decisión conjunta sobre un estado que en principio se ha comentado que ya no nos sirve como sociedad. Muy bien, la libertad que tenemos ahora es desde la Revolución Francesa. La impartición de los derechos humanos como una bandera de los ciudadanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solamente nos han abierto una libertad económica. Cuando el mundo se embarca en lo económico, deja de haber un conjunto, una unión inseparable entre lo político y el poder. El poder político antes se basaba en un balance o esquema de B, donde en un círculo tenemos la cultura, en otro la sociedad y en otro lo económico, dejando en las intersecciones de los tres la parte política y de los derechos. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en la parte de los derechos, estamos cambiando o tratando de modificar de acuerdo a la cultura que ahora se tiene la política. Y la política, si ya no tiene el poder, por ejemplo en México el presidencialismo, donde el presidente de partido era quien decidía quién era el próximo presidente de México, entonces, ¿quién tiene el control? La libertad económica hace que los mercados sean los que tengan el balance. Basándonos desde el mercantilismo de Adam Smith, cuando la riqueza se basaba en quien tenía más minas, quien posee más posibilidad de abarcar los metales preciosos y menos el de importar productos externos, teniendo en consideración que un país es rico, basándose que otro va a tener que ser pobre. Se corrompe la idea de un ciudadano del mundo. Y esto logra la globalización, en palabras de Bauman. Si logramos una libertad económica, tenemos a Bauman como su representante en una tesis de sociedad líquida, pero a parecer actual ya no tenemos ni siquiera eso. Tenemos una sociedad gaseosa. ¿Por qué? Tenemos dos fenómenos muy importantes en la actualidad. Uno es la pandemia, en la cual se consideraba la parte biológica, y la otra es el rompimiento de la ideología dentro de las religiones, en la cual se basaba sobre un representante fuerte, uno recesivo, que juntos formaban una familia y esta familia enfrentaba los bienavieres o desventuras de una sociedad. Ahora, al no existir un balance de nuestras propias decisiones entre la población en general, porque las fuerzas que nos hacen decidir son inimaginables, nos encontramos que tomamos decisiones al azar. Si ahorita se tiene un éxito
muy importante, educacional, laboral o en cualquier otro ámbito, al rato no asegura que se mantenga en la misma línea. Y esto es porque las instituciones se han roto. Ya el balance de un trabajo estable o seguridad pública no van más allá de instantes. Entonces, el hecho de que todo sea globalizado da mucha inseguridad. Y de acuerdo a la antigüedad, Tomás de Aquino menciona que si se necesitaba paz, entonces tendríamos que acudir a la justicia. Pero cuando tenemos tanta información y tanta estructura vacía, porque la idea de comunidad se termina cuando los seguros comunitarios carecen y ahora solamente hay seguros de riesgo, entonces no tenemos un respaldo de la única identidad que existía con el único fin de mantenernos seguros, que era el Estado. Entonces estamos bajo las influencias de la parte económica y siempre va a haber un reciclaje entre lo que sirve y lo que no sirve. Y ahora lo que sirve y lo que no sirve dentro de Bauman son las personas. La economía más fuerte para Europa se basa en Polonia, Bulgaria, en los países donde se fabrican los productos a un mejor costo o menor costo, bajo daños más fuertes. Por ejemplo, en la India, los niños pequeños se echan a perder las manos con el maquillaje que utilizarán mundialmente las personas. Y las manos de las mujeres que todavía sobreviven después de los 12 años se mandarán cáncer a sus manos por tintar pantalones. La parte de Estados Unidos, cuando se abre con el Tratado de Libre Comercio, crea su antesala para que se mantenga la teoría sociológica sobre el hemisferio norte y sur, donde la parte sur siempre va a ser pobre por tener un sistema climatológico más abundante y por ello las materias primas se van a dar mejor, y en la parte norte es donde debe de haber fábricas para que este balance de economía se mantenga. Y entendido esto, se comprende que la seguridad se basa en la inseguridad total. Lo único que tenemos es a cazadores permanentes frente a lo que antes existía, que eran jardineros tratando de crear algo a futuro que les diera una permanencia de estabilidad. El mejor satisfactor para nosotros es estar en una constante lucha, en que tenemos que luchar por oportunidades, pero aún así no vamos a conseguir un éxito permanente.